Hello and welcome to Telesur. I'm Carla Gonzalez and this is Interviews from Quito, the program where we explore some of the biggest challenges facing this country and the region. In today's program, we look at the new productive development law that was passed in Ecuador. Lawmakers on one side say this only gives benefits to the richest few in the country, but the government insists it helps the small business owners. So is Ecuador heading towards an austerity model that has put other countries at odds with family budgets? To talk about this, we have Jonathan Baez, an economist from Quito. But first, let's take a look at this video. Ecuador just approved the Productive Development Law brought by President Lenin Moreno. Back on July 18th, he presented 66 objections to the bill, which were approved on June 21st. Then it went into the hands of the Economic Development Commission before being ratified. In technical terms, it does not have a general vision of national development. Some assemblymen defending benefits in this law say that it's possible to save parts, but not the law as a whole. Several lawmakers have insisted that the law benefits very few people, and they also continue to question its legality. The investment is going to fall. The national production, the domestic consumption of the families will fall. This law legalized contraband. They say they will be able to fix the part of the law that deals with irregularities in customs, but really what they are saying is, smuggle what you can, and if you find them, we will be able to fix it. According to the government, fuel subsidies cost Ecuador more than $3 billion. This is why a national dialogue will take place. However, several social groups have rejected this measure. There is concern about the future of small and medium companies. So thank you for being with us, Jonathan. So can you tell me why there's such an important difference between both sides that support or are against this law? Why has it become so controversial? Bueno, el problema es que la ley de fomento productivo es una ley totalmente pro élites en el Ecuador. Para eso debo explicar que las élites en América Latina y en Ecuador siempre se han resistido a tres procesos fundamentalmente, históricamente, ¿no? Hacia una reforma laboral pro trabajadores, hacia un Estado que tenga intervención en la economía efectiva y hacia pagar impuestos progresivos. Entonces, el sistema, la oportunidad de no pagar impuestos progresivos es lo que les da la oportunidad de mantenerse en la economía como instituciones monopólicas, oligopólicas, y al mismo tiempo dejar sin recursos al Estado para que no puedan hacer intervención, porque como sabemos el Estado se alimenta fundamentalmente de dos rubros, ¿no? En el caso del Ecuador, los ingresos petroleros y por impuestos. Entonces, la ley de fomento productivo tiene un carácter eminentemente fiscal, de remisión tributaria, de que todo se está configurando para que los grupos de poder económico más poderosos, lo voy a explicar después por qué, son los que se benefician totalmente de esta ley, en todos sus sentidos y aspectos. Entonces, por eso es que menciono que esta ley es totalmente una ley pro élites y en términos ya más políticos, esta ley se formula como una autoemboscada, porque le deja al Estado sin ingresos y el único camino posible que se va a presentar va a ser el préstamo con organismos multilaterales. El día de ayer ya se aprobó la ley y ya el BID dio un préstamo por aproximadamente $600 millones. Frente a esto cabe decir que la ley perdona un aproximado, según estimaciones del Observatorio de la Dolarización, $1.300 millones. Es lo que se perdonaría a los 50 deudores más grandes. So why is the government saying that this is going to promote production in the country, promote investment, promote jobs, stability, if it's so against the working class? Eso pasa porque hay un factor diferente que ocurre entre el gobierno anterior y el gobierno actual. El problema es la intromisión que tienen las élites económicas en los espacios de decisión del Estado. Entonces, en el gobierno anterior nunca se tuvo a un representante o a un dirigente de las cámaras empresariales en lugares de decisión sumamente importantes como el Ministerio de Economía. Ahora tenemos tres en los sitiales fundamentalmente productivos. Estos son en el Ministerio de Economía, con el representante de la Cámara Ecuatoriana Empresarial, tenemos a un ministro
que está en política exterior, en comercio exterior, que es yerno de dos personajes que poseen grupos económicos y son de los más poderosos aquí en el país. Finalmente hay un representante que está en el Ministerio del Trabajo que tiene un historial de haber representado a las cámaras del turismo. Entonces, esta intromisión de las élites, que se denomina en términos de ciencia política, corporativización del Estado, es lo que hace que las decisiones se vayan hacia el beneficio de los representantes de estas élites. Cosa que, repito, no pasó en el gobierno anterior. Esa es la gran diferencia, por qué se está diciendo esto. Ahora, este es un primer factor. El otro es que existe una convención dentro de la economía más ortodoxa que la disminución de impuestos genera crecimiento económico. Ahí hay dos problemas. Primero es que no existe evidencia empírica que demuestre esta relación, y hay un estudio fundamental, me parece a mí, que debe ser citado aquí, es el estudio de Piketty, Sáenz y Eshtateva. Ahí ellos demuestran cómo no existe una correlación entre los países, entre los que más disminuyeron impuestos y los que más crecieron. Entonces es una mentira que disminuir impuestos genere crecimiento económico. Eso por un lado. Ahora, el problema no es en sí mismo el crecimiento económico, el problema es la distribución que se hace de los recursos que se poseen. Entonces, para mí es el gran problema que existe con la ley y con que se está diciendo que se está fomentando el crecimiento y el empleo. En este sentido, vale destacar que nuevamente, con la noción de que las élites se oponen al pago de impuestos progresivos, esta ley lo impide de todas las maneras. Y uno de sus mecanismos es fomentar la evasión y la elusión fiscal, ¿no? La evasión ocurre cuando ya se tiene un cobro determinado de impuestos y bajo todos los mecanismos se intentan no pagar. Mientras que la elusión ocurre un paso antes. Es decir, yo impido que me cobren lo que deberían cobrar. Y en ese sentido cobra mucha importancia en los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales es lo que permite la elusión fiscal. Y la elusión fiscal se puede decir que es legal, pero no legal porque existe un cuerpo que lo permita. Es legal porque no existe un cuerpo que no lo permita. En ese sentido hay que recordar que en el Ecuador es el único país en el mundo que tiene una ley en contra de los paraísos fiscales, para que tanto los candidatos a dignidades políticas como los servidores públicos no los posean. Sin embargo, el gran grueso de los paraísos fiscales lo utilizan las empresas, pero sobre todo los grupos económicos más poderosos. En ese sentido, yo quisiera aquí traer un estudio, porque me parece que se habla mucho sin evidencia, se habla mucho desde solo el pensamiento, cuando en realidad deberíamos situarnos en la investigación que se hace sobre estos factores. En ese sentido, yo quisiera indicar cómo los grupos económicos más poderosos del país, que en un estudio aquí se lo divide por quintiles, ¿no? Quintiles es la distribución de la población según el nivel de ingreso que poseen. But before we go into the chart, who are those main companies, businesses, the big businesses, elites in Ecuador? What field of work are they into? Los grupos económicos aquí, igual por otros estudios que se han realizado, que en este momento se están desarrollando, los grupos económicos aquí se dedican fundamentalmente a la importación y al comercio, por ende al comercio. Los otros grupos poderosos son los que se dedican al tema financiero y en muy poca perspectiva los industriales. Existen otros grupos económicos que son, por ejemplo, que se centran en el tema educativo, que son universidades particulares, y existen otros que tienen un menor rango que se dedican a actividades profesionales, abogados, etc. Pero el gran grueso está en los comerciantes, en los importadores y en los grupos financieros y en los grupos de alguna manera ligados a la exportación de productos primarios, bananos sobre todo. Entonces, estos son los grandes grupos que se pueden establecer aquí y son los más conocidos aquí en el país. En ese sentido, esos grupos económicos poderosos, si es que nosotros hacemos una comparación con los grupos económicos del quintil más bajo de ingresos, ¿no? Ellos tienen una carga tributaria del 26%. Es decir, por cada dólar que ganan, estos grupos económicos de menores ingresos pagan 26 centavos, mientras que los grupos económicos más poderosos pagan 10 centavos. Su carga tributaria es de solo el 10%. Entonces nos cuestionamos en ese punto cómo es que esto ocurre.
Entonces ahí observamos cómo los grupos económicos más poderosos, los que más ingresos tienen, son también los que tienen más integrantes domiciliados en paraísos fiscales. Ahora, esto nos da una ya idea de cómo está ocurriendo, pero también hay que preguntarse si es que en realidad existe una relación empírica entre los paraísos fiscales y la evasión. Para eso se corre una regresión econométrica, no un modelo matemático. El modelo matemático nos arroja que por cada integrante domiciliado en paraíso fiscal de un grupo económico, el grupo económico dejaría de pagar en promedio 1.9 millones de dólares. So can we say, to sum up what you're saying, that this law actually not promotes tax havens, but allows it to happen, which goes against one of the changes to our laws that during the past government actually forbid it? Exacto, entonces este punto es sumamente importante. Antes de que exista esta ley de fomento productivo, se formuló otra ley que se denominaba de reactivación de la dolarización. Esta ley lo que buscaba era fortalecer la dolarización de cierta manera, y en esa se especificaba claramente que todas las empresas que quieran acogerse a exoneraciones tributarias, a amnistías de igual manera de impuestos, no debían estar domiciliadas en paraísos fiscales, lo cual generaba una estructura de incentivos que hacían que no se esté premiando estas sociedades, ¿no?, que tienen una tasa impositiva menor a la del país, que básicamente genera mecanismos de elusión. En cambio, en la ley de fomento productivo se transforma este articulado y se cambia porque no esté registrada domiciliada en paraísos fiscales, se cambia por cualquier sociedad en cualquier lugar, siempre y cuando esté sujeto a un arbitraje internacional, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Los paraísos fiscales, como mencionaba al principio, solo Ecuador tiene una legislación a nivel mundial. A nivel internacional no existe nada de paraísos fiscales. Eso quiere decir que a nivel internacional poco o nada se puede hacer. Entonces se está fomentando el uso de paraísos fiscales dentro de esta ley. Y eso muestra el carácter eminentemente fiscal que tiene esta ley. Entre esos tenemos esto. Lo otro es el tema de remisión tributaria. Como mencioné, el observatorio plantea que solo los 50 deudores más, los que más deben, tendrían una remisión de casi 1.300 millones. ¿Ya? Pero esta no es la única opción. También se está dibujando en el panorama procesos como la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Anticipar el impuesto a la renta de alguna manera funcionaba para que se evite la evasión fiscal, porque si yo cobro antes, le quito tiempo, margen de maniobra a los empresarios para que no permitirles que dejen de pagar impuestos. And I have a question. Why does tax evasion is so important to analyze it in a dollarized economy? Because Ecuador used to have its own currency and since a couple of decades now has the dollar. Es fundamental porque el gran problema de los países latinoamericanos y entre esos de Ecuador es que existe una fuga de capitales. Existe una fuga de divisas y las divisas es lo que sostiene a la economía y sobre todo una economía dolarizada. Entonces, en esta ley nuevamente se está eliminando se menciona una parte en la que se va a eliminar progresivamente el impuesto de salida de divisas, que es un impuesto que si bien es un impuesto plano que es del 5%, en cambio tiene otra estructura que genera de incentivos para que la gente saque sus recursos, para que las empresas saquen los ingresos, lo cual mantiene la dolarización en la economía y eso apunta a sostener la liquidez. ¿Ya? Si es que no se sostiene la liquidez en una economía dolarizada como la nuestra, esto podría generar una seria catástrofe y problemas seriamente graves para la economía nacional. So we're looking at big companies and macroeconomic figures, but what about the small businesses? How can we relate? How can they relate to this issue? Claro, bueno, ahí hay que decir que la ley debería ser para todos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, quien está más endeudado es quien tiene las posibilidades de endeudarse. En ese sentido, observamos cómo, por ejemplo, existe una deuda de 166 grupos económicos, actualmente están registrados 215. Los 166 grupos económicos tienen una deuda tributaria con el SRI de aproximadamente 4.000 millones de dólares. Solo el 6% que más debe acapara el 79% de esta deuda. Eso nos indica que la deuda se perdona a quien más deuda tiene. Y quien más deuda tiene son los grupos más poderosos económicos del país. Ahora, ¿cómo afecta eso a
a las pequeñas empresas. Estos impuestos que deja de pagar las grandes compañías les permite primero enriquecerse más personalmente, pero también eso le permite generar inyecciones a su propio giro de negocio, con lo cual generan prácticas desleales en la economía, porque logran bajar sus precios, ¿no? Tienen muchos más ingresos, como vimos en el caso de grupos económicos. Ellos sí pagan impuestos, pero en todo caso ellos pagan impuestos también porque acceder a esta temática de precios fiscales no es barato. Como todos sabemos, los Panama Papers develó que era Mossack Fonseca quien era el que tramitaba esto, y no es barato conseguir esto. Entonces, las microempresas, los pequeños emprendimientos no acceden a esto, entonces por ende no pueden acceder a esto. Entonces, por lo tanto, terminan pagando impuestos. Los que no pagan impuestos, en cambio, tienen la oportunidad de generar inversiones en su empresa, en su negocio, y eso hace que sus precios disminuyan. Entonces, cuando sus precios disminuyen frente al otro competidor que tiene los precios más altos, lo terminan quebrando. Entonces, ahí se configuran dos procesos. Uno es de concentración y el otro es de centralización. La concentración implica prácticas monopólicas, oligopólicas. En ese sentido, yo quisiera también destacar un estudio que se hizo de grupos económicos y sector agropecuario, donde yo logré determinar que en el 68% de las ramas del sector agropecuario existía una presencia predominante de los grupos económicos. Es decir, se demuestra que hay concentración de parte de los grupos económicos. Y por otro lado, genera centralización, es decir, esta concentración genera que los negocios quiebren, que cierren estas pequeñas empresas y desplazan del mercado a ellas. Entonces vemos cómo la evasión fiscal es un punto fundamental para las élites económicas del país, y de esa manera es como afecta a las personas. Ahora se tiene, como ya antes dije, se tiene el mito de que el Estado cobra mucho o cobra en un gran nivel a las empresas, y no es cierto. No les cobra tanto, pero por el poder que tiene. En ese sentido también vale destacar que se dice que en la última década se crearon varios grupos económicos y son los que dominan el país. Nuevamente, una revisión de cuándo se fundan los grupos económicos en el país, se observa que los que existen antes de la década del 2000 son los que prácticamente concentran toda la economía ecuatoriana. So you were discussing the issue of disloyal competition. What are those tricks, let's say, that the big companies, the big elites in the country use to avoid paying taxes? Bueno, como mencionaba, hay que ser muy claro en los conceptos y en los términos, ¿no? La evasión ocurre cuando ya tú tienes que pagar algo y no lo pagas. Entonces, ese proceso está en la remisión tributaria. Es decir, hay deudas en firme que la ley de fomento productivo está dejando de cobrar a los grupos económicos. A los grupos económicos y a los deudores grandes también. Eso por un lado. Otro tema es el término de elusión fiscal. La elusión fiscal ocurre antes. Y esto es interesante porque afecta no solo al Estado, sino afecta también a los trabajadores. Porque lo que se busca es que el nivel de ingreso que se denomina utilidad sea el menor posible, porque mientras menos utilidad se tiene, menos se distribuye para impuesto a la renta, que es la forma de cobrar el impuesto a las sociedades, a las personas también, y también de ese monto se reparten para los trabajadores, las utilidades de los trabajadores. ¿Ya? En el caso del Ecuador, el impuesto a la renta es del 22%, y en el impuesto a los trabajadores, perdón, la utilidad a trabajadores es del 15%. Entonces, ¿qué pasa cuando se disminuye la utilidad? Se disminuye la utilidad, y eso hace que no se cobre lo que de verdad debería cobrarse como impuesto a la renta, pero también eso le quita el nivel de utilidades que deberían cobrar los trabajadores. Este proceso de eliminar las utilidades implica esto. La empresa tiene ingresos extraordinariamente altos, pero sitúa que tiene costos todavía más altos. Ahí está el juego, ahí está el punto nodal de la elusión fiscal. En ese sentido, cabe decir que los precios fiscales es uno de los mecanismos, a través de un proceso que se denomina precios de transferencia. Por ejemplo, yo tengo mi empresa aquí en el Ecuador, ¿ya? Y tengo mi empresa en las Bahamas, en cualquiera de estos lugares, Islas Caimán, que son los nombres más populares, pero que en realidad pertenecen a potencias mundiales como son Reino Unido, por ejemplo, Islas Caimán. Lo que se hace es esto. Yo compro una maquinaria a mi empresa, yo soy el mismo dueño, ¿no? Pero en los registros contables aparece que yo compro una maquinaria, la importo, y eso hace que se eleven mis costos de producción.
¿no es cierto? Pero como yo compro de esta entidad domiciliada en paraíso fiscal, yo no pago el 22% de impuesto a la renta acá. Lo que hago es pagar el impuesto casi nulo en las Bahamas o en Islas Caimán. Entonces, en mis estados financieros aparece como que hubiera tenido un gran costo, y cuando en realidad hay un sobreprecio sobre esto, y esto hace que disminuya mi utilidad y pasa todo este proceso. Entonces, este es uno de los ejemplos que existe ahí. But that's, as I see it, that's going to do a strong damage to the relationship between the government and the workers. Do you see any large protests, workers' unions uniting against a law that goes against their rights? Bueno, sí, en este momento cabe decir que eso no está ocurriendo de esa manera. Es decir, no hay una resistencia de parte de los sectores trabajadores en este punto a la ley de fomento productivo. Eso es muy curioso y un tema bastante preocupante, porque los movimientos sociales son los que deberían abanderar. Existen pronunciamientos sobre que no existe el perdón a la deuda de los grandes grupos económicos. Sin embargo, no veo que exista una posición hacia toda la ley. Y uno de esas muestras es que ya se está discutiendo sobre la eliminación de subsidios aquí en la economía ecuatoriana. That was another interesting aspect of increasing the price of gasoline. Por ejemplo, ese es un serio problema que tenemos. Se está discutiendo quitar el subsidio a 3 elementos. El uno es la gasolina y el otro es al gas. Esos son subvenciones que el Estado no debería quitar porque afectan a la población que está en una condición de vulnerabilidad totalmente visible. Entonces, frente a eso, sí debería existir una posición. Sin embargo, observamos que ciertos sectores de los representantes de los trabajadores vía sindicatos mencionan que sí es importante una focalización. Focalización es un nombre que se da para, de alguna manera, atenuar la noción de eliminar. Entonces, este es un serio problema que estamos viendo. Y si es que no existe un contrapeso para la élites, para el gobierno que en este momento está en ese sector, al menos tiene una posición bastante pro-élites, si es que no existe una contrapropuesta de parte de los sectores sociales, como son los trabajadores, que se están bien afectados, porque si es que se les perdona la remisión tributaria, quiere decir que estas personas no están pagando los impuestos que debieron pagar. Eso implica que tampoco pagaron las utilidades que debían pagarles a los trabajadores. Entonces, es bastante curioso que no exista una posición totalmente en contra de la ley de fomento productivo. And also to see that the government might be seeking political alliances with the big companies in order to protect itself when workers' unions actually do wake up and realize their rights are being mistreated. Por supuesto, se ve un colchón, ¿no? Ahí que impediría que exista una movilización social. Entonces, esta situación es complicada porque este salvataje de los impuestos que está ocurriendo en este momento nos recuerda lo que pasó en el Ecuador en el 99, donde hubo una crisis económica generada por el sector financiero, por el sector bancario. En ese aspecto, en el 99 hubo una transferencia de recursos de cerca de 1.600 millones de dólares del Estado a los bancos, mientras que se congelaron el depósito de 4.000 millones de dólares que correspondían a los cuentavientes, en lo que se denominó feriado bancario. En la ley de remisión se estima algo así que la remisión va a ser igual de 1.300 millones, es algo parecido. Claro que es diferente los dólares del 99 a los dólares de 2015, pero existe una ligera comparación. En ese momento el Ecuador vivió una desestabilización con presidentes que no se continuaban en el cargo, los índices de desempleo aumentaron, los índices de pobreza aumentaron y lastimosamente en Ecuador observamos, según las últimas cifras del INEC, que la pobreza había aumentado y en Quito es donde más aumentó. And which is something unique to see because it's the capital, and also seeing that the levels of employment kind of went up a bit, but then the what they call irregular or different kind of employment actually went up. So people are now employed in things that are not well paid. Bueno, ahí cabe decir esto. La ley se aprobó recién ayer. Sin embargo,
existieron 11 meses desde la gestión de este gobierno actual, la gestión del presidente Moreno, en el que la parte económica de alguna manera se hizo a un lado. Se hizo a un lado y se dio privilegio a la esfera política. Entonces se hizo una consulta popular, que por cierto la consulta popular desarmó la única ley que de alguna manera buscó distribuir riqueza en el país, incluso en Latinoamérica. Fue algo muy interesante, pero nuevamente observamos cómo la presión de las élites hizo que esta consulta también pasara y que esa ley, la ley de plusvalía, fuera eliminada. Durante esos 11 meses en lo que podríamos decir básicamente que se desatendió lo económico y que había todavía varias disputas. En ese sentido podemos ver cómo había una inestabilidad en el Ministerio de Economía, hasta que llegó el representante de las cámaras empresariales a dirigirla, y fue en ese sentido que se crea esta ley, la Ley de Fomento Productivo. Ahora, esos 11 meses de inacción económica, porque se quitaron las salvaguardias, que era un proceso que de alguna manera permitía resistir a la economía. En términos económicos, eso se denomina rezago, es decir, el tiempo que yo tengo, que yo realizo entre que venga un shock económico y que yo pueda hacer algo al respecto. En un excelente artículo de David Villamar, que se denomina Lenin Moreno, una economía a la deriva, explicita cómo durante el anterior gobierno hubo una tormenta perfecta. Nuestros vecinos depreciaron sus monedas, lo cual encareció nuestras exportaciones. Tuvimos un terremoto aquí en 16 de abril de 2016, entonces era innegable que había que tomar medidas. Eso fue las salvaguardias, lo cual permitió de alguna manera sostener que la balanza comercial no fuera deficitaria en un punto que no hubiera recuperación. En cambio, en este gobierno de aquí, en 11 meses no se hizo poco o nada. Se quitaron las salvaguardias y esto hizo que se dispararan las importaciones. Y los efectos de eso ya se pueden ver. Lo que tú mencionabas, la pobreza aumentó, y a lo que tú te referías con que ya no hay empleo, pero no es un empleo bueno, se denomina empleo adecuado, es la categoría oficial. Sin embargo, nosotros creíamos conveniente también ver otras variables que permitan observar si es que esto se estaba replicando en otros sectores. Entonces, el empleo como tal, las medidas oficiales toman en cuenta variables como número de horas trabajadas, el ingreso que se tiene y otros. Nosotros creamos un índice de precariedad laboral que se constituye a través de entender si es que un trabajador tiene un contrato fijo, estabilidad, que te da cuenta de tener un seguro dentro de tu trabajo, ¿no? Que no te van a despedir. And also shows how the economy is doing in Ecuador. Ajá, entonces, porque el problema de la informalidad es fundamental aquí. Entonces, este índice de precariedad se constituye también se constituye de que tenga un salario mínimo, y el otro factor es que tenga un seguro, ¿no? Porque cuando existe un trabajador sin seguro, claramente está precarizado. Nosotros construimos este indicador y los resultados fueron realmente preocupantes. Tenemos dos periodos seguidos de crecimiento económico del 3% y del 1.9% durante el gobierno del presidente Moreno. Sin embargo, vemos que el índice de precariedad aumenta. Entonces, esto es sumamente complicado, porque incluso cuando la economía sufrió una recesión, vemos que los diferentes mecanismos que se establecieron para sostener el empleo hacen que la economía decrezca. Sin embargo, el índice de precarización se mantiene estable, incluso disminuye. Eso nuevamente indica que no es un problema solo de crecimiento económico, es un problema del carácter del gobierno y las políticas que toma para hacer sus actividades. Y vemos cómo dos periodos seguidos de crecimiento económico y aumento de la precarización da cuenta de que estamos en una situación complicada. Y con esta ley, y si es que se eliminan los subsidios, seguramente esto va a ser muchísimo peor. So indeed, it's a change of economics and politics as well. We'll keep an eye on that. But thank you very much for your time, Jonathan. So we were talking to Jonathan Baez, an economist, on the impact of the new economic measures in Ecuador and whether it affects the poor and only makes the rich richer. Thank you very much for watching. I'm Carla Gonzalez. This is Interviews from Quito. Until next time.